Hola a todos, en este nuevo vídeo vamos a hablar del Valle de los Reyes en época antigua. Sabemos que la última tumba real, que fue excavada en el Valle de los Reyes, fue la KV4, la tumba de Ramsés XI, un monarca que en realidad nunca llegó a enterrarse en el Valle de los Reyes, probablemente lo hizo en el delta, en los alrededores de Pi Ramsés. Pero ¿qué pasó en el valle tras la excavación de esa última tumba real? ¿Siguió teniendo utilidad como necrópolis? Bueno, pues realmente es así. Muchas de las tumbas que ya habían sido desmanteladas o saqueadas en el Valle de los Reyes fueron reutilizadas durante el tercer periodo intermedio, especialmente durante la dinastía 22, por tebanos que depositaron allí sus ataúdes y un mínimo ajuar. Pero realmente el último enterramiento que conocemos en el Valle de los Reyes se sitúa en el Valle Occidental de los Reyes, es decir, el valle en el que se encuentra la tumba de Amenhotep III y la de Ay. Es en este lugar, en la tumba de Amenhotep III, donde se encontraron ataúdes que nos llevan a la dinastía 26. Con posterioridad a esa época, no tenemos constancia de que el valle haya sido utilizado como necrópolis. Pero aún así es evidente que distintos visitantes acudían al lugar. De hecho, tenemos mucha más información del Valle Oriental que no del Valle Occidental o Valle de los Monos. Sabemos que, por ejemplo, también en ese periodo de la dinastía 26 o un poco después, alguien tuvo que entrar en la tumba de Tutmosis III y copiar la decoración de su sarcófago, puesto que el sarcófago de Jammen, que fue finalmente hallado, reutilizado en la mezquita de Tulum en el Cairo, tiene una decoración muy similar. Evidentemente es una copia. En la época grecorromana, en el área tebana, había dos lugares especialmente queridos por los visitantes, por los, digamos, turistas de aquella época. Por una parte, los colosos de Memnón, por razones obvias. Estos colosos, y en concreto el coloso norte, se creía que era una figura del héroe troyano Memnón, que, muerto por Aquiles, cada mañana a su madre, que era Aurora, bueno, pues le hacía un llanto que era reconocido en este coloso norte. Cada mañana, por cuestiones de cambios bruscos de temperatura, parece que producía un sonido. Y por ese motivo fue un lugar muy querido por los visitantes de época grecorromana, y prueba de ello son los cientos de graffiti que tiene este coloso. Pero en el Valle de los Reyes también había un lugar especialmente notorio en la época, y era la tumba de Ramsés VI, entre otras razones porque precisamente la tumba de Ramsés VI se creía la tumba de Memnón. Tenemos referencias de autores clásicos sobre cuántas tumbas había abiertas o cuántas tumbas eran accesibles en el Valle de los Reyes. Por ejemplo, Diodoro de Sicilia, en su biblioteca histórica, dice: los sacerdotes dijeron que en sus archivos ellos encontraron 47 tumbas de reyes, pero en la época de Ptolomeo, hijo de Lagos, dicen solo quedaban 15. Por lo tanto, eso nos da idea de cuántas tumbas había abiertas o cuántas tumbas sugerían su presencia en el Valle de los Reyes en el entorno del siglo I a.C., en la época de Diodoro de Sicilia. Si Diodoro de Sicilia lo encuadramos en una fecha cercana al 60 a.C., más tarde, hacia el año 25 a.C., es cuando encontramos la presencia de Estrabón en Egipto, y él dice que más allá del Memnonium hay tumbas de reyes en cuevas excavadas en la roca, unos 40 en número. Por lo tanto, ese es el conocimiento que en aquella época se tenía de las tumbas del valle. De manera más concreta, podemos tener información sobre las tumbas que había abiertas, las tumbas que eran accesibles, simplemente gracias a los graffiti que quedan de aquella época grecorromana. En las tumbas que os he marcado con una estrella, en todas esas tumbas encontramos graffiti, principalmente griegos, más de 2000, también graffiti demótico, unos 250, pero también muchos otros graffiti
coptos, latinos, chipriotas, licios y fenicios. En realidad, tened en cuenta que uno de los puntos álgidos de la visita del Valle de los Reyes en la época grecorromana se produce precisamente tras la ocupación romana de Egipto, cuando pues hasta el año 23 más o menos después de Cristo tenemos asentada en Tebas una de las 3 legiones que había en Egipto, con lo cual muchos soldados también aprovechaban para realizar estas visitas. De hecho, son soldados de sitios muy diversos, de Hispania, de las Galias, etcétera, los que llegaron a estos lugares. También tenemos información gracias a las fechas que aparecen en algunos graffiti de más o menos qué encuadre cronológico tienen. Por ejemplo, en la tumba de Ramsés VII aparece la fecha equivalente al 278 antes de Cristo. Esa es la más temprana que tenemos fechada en los graffiti de la época, mientras que la más tardía es del año 537 después de Cristo y aparece en la tumba de Ramsés IV. Si numeramos los graffiti que hay en cada una de estas tumbas, y fijaros que casi todas ellas son las grandes tumbas ramésidas de acceso monumental, evidentemente la que más graffiti tiene es la de Ramsés VI, con casi 1000 graffiti, y tras ella tendríamos la de Ramsés IV con 656 graffiti, la de Ramsés VII con 132, la de Mereptah con 121 y así el resto de tumbas. Es raro ver una tumba en el Valle de los Reyes que haya sufrido daños considerables por parte de estos visitantes o por parte ya de los habitantes coptos que, sobre todo a partir del siglo V después de Cristo, llegaron a habitar este lugar a modo de monjes, eremitas, etc. Una excepción podría ser la tumba de Ramsés VII, la KV-1. Esta es una tumba en la que vemos como en la cámara sepulcral las imágenes, como se ven en las flechas del monarca y imágenes de divinidades alrededor, fueron mutiladas. En esta otra tumba, la tumba KV-2, la de Ramsés IV, hay una cosa curiosa, y es que vemos como los graffiti que están en griego o en latín se sitúan en las paredes a un nivel superior que los grafitis que están escritos en copto, cuando realmente los graffiti copto se realizaron en una época posterior. Esto se debe precisamente a que en la época en la que los graffiti en griego y latín se hicieron en la tumba, esos corredores estaban ya medio tapados por escombros y sedimentos, con lo cual entendemos que lo que hicieron los coptos fue limpiar las tumbas, de modo que ahora ellos podían escribir a una altura más baja. Es decir, el Valle de los Reyes en época copta fue un lugar donde se detecta una presencia humana constante y vinculada a ese mundo de los monjes y eremitas cristianos coptos. Por ejemplo, en la tumba de Ramsés IV, solo allí se hallan más de 50 graffiti coptos y sabemos que el lugar se empleó como una especie de iglesia o capilla dedicada a San Amonios y a San Abraham. También, por ejemplo, de la KV3, una tumba principesca de época de Ramsés III, sabemos que se reconvirtió en una capilla en época bizantina y además se llegó a decorar un tanto, dado que se pavimentó un suelo con azulejos e incluso se hallaron 2 capiteles de tipo bizantino. Y la KV4, por ejemplo, la tumba de Ramsés XI, que es especialmente grande en su entrada, más de 4 metros de altura, esta tumba sabemos que se utilizó como establo y también como lugar de hábitat. Y otra parte interesante, hemos dicho anteriormente que en el Valle Occidental apenas quedan, o no hay, mejor dicho, restos de graffiti, pero sí que tenemos constancia de que el lugar fue habitado en los alrededores de la tumba de Ai y de la W24 y 25, fue habitado en la época romana tardía. Esto se sabe realmente a partir del estudio de las cerámicas halladas en el lugar
Y es interesante porque este hábitat lo que hizo fue reutilizar, al menos parcialmente, cabañas de los trabajadores que se habían construido en el lugar durante la dinastía XVIII, justo en la zona que estamos marcando ahora.